Buenos días, auditorio. Agradecer a la organización por permitirme exponer una tercera vez en este evento. Agradecer a Pronavec por haber financiado la maestría y el tema que les voy a explicar. Nuestro proyecto es un framework de RFID para resolución de colisiones. Vengo de la Universidad de Queensland y soy magíster en Ciencias de la Computación. Un poquito de introducción a RFID. RFID es una tecnología que permite hacer los chips ser interrogados a distancia. Consiste en lectores y en etiquetas y es muy usado, por ejemplo, en el metropolitano como medio de pago, en los centros comerciales como medio antirrobo. Si tú pasas por la puerta, el lector detecta la tarjeta y suena. Dependiendo de la frecuencia, y en los peajes electrónicos, el peaje que hay, por ejemplo, aquí en Puente del Ejército. Dependiendo de la frecuencia del RFID, hay la frecuencia baja, media, alta y UHF, que es usada para inventario, medios de pago, control de ganado, etc. El estándar en la banda UHF del que les voy a hablar es el EPC Gen 2 o el ISO 18006. Para hacer este proyecto hemos decidido usar radio definida por software, que básicamente es, en un equipo electrónico, un componente de radio, reemplazar toda la amplificación, los filtros, por software, por algoritmos, y solamente usar un convertidor analógico digital y un amplificador para mandar la señal al aire. Esto es posible hoy día gracias a la velocidad de los procesadores, la velocidad de los componentes digitales. En el pasado, desde los años 80 se conocía esto, pero básicamente era teoría porque no se podía hacer por la velocidad de los dispositivos. ¿Cuáles son las ventajas de la radio definida por software? Básicamente que se permite prototipar rápidamente protocolos, podemos controlar todo el proceso de la señal, no tenemos que preocuparnos por temas, ¿no? Fugas de los amplificadores, tema de los filtros, todo se hace por software. Y las desventajas es que hay una latencia, hay una demora en que llega a los milisegundos inclusive, entre enviar la señal de la computadora al aire y de que los equipos son caros, los AS son caros, y de que todo el problema eléctrico se mueve a la parte final de emisión, por ejemplo, el offset de continuo o hay imbalance IQ. Se puede corregir, pero en algunas aplicaciones de muy alta frecuencia se vuelve muy problemático y encarece los dispositivos. Bueno, el estándar ISO 18006C es un estándar desarrollado por EPC Global, un consorcio de compañías dedicadas a la fabricación de RFID, por ejemplo Philips, Siemens, etc. La arquitectura se basa en que el lector es el primero que hace la comunicación con las etiquetas, opera de 850 a 950 MHz, lo cual es un reto porque en el Perú, por ejemplo, los celulares operan entre 840 y 915 MHz, por ejemplo, Movistar y Claro, así que a veces hay interferencia también. Y está pensado para control de inventarios, dado que las etiquetas pueden ser interrogadas hasta por 4 lectores separados. Un poquito de la parte física es de que el lector usa una codificación PI, o como una codificación basada en pulsos, tipo PWM, y las etiquetas usan una modulación Manchester, codificación Manchester, tanto FM0 o Miller, que es la Manchester multiplicada por una portadora. El algoritmo básicamente para decodificar es simple. Disculpe, lamento que esté en inglés porque así se dice el documento. Básicamente se usa un valor umbral y si se sobrepasa el valor umbral, empezamos a contar los pulsos. Dependiendo de un umbral para el 0 o para el 1, porque como pueden ver, el valor 0 es un pulso corto y el valor 1 es un pulso largo, detectamos si es un pulso 1 o un pulso 0 para decodificar. Y para decodificar las etiquetas, podríamos contar por pulsos, pero son demasiados pulsos y cambian bastante. Así que nosotros lo que hemos hecho es usar la cross correlación. Multiplicamos una plantilla contra la señal que va entrando y vamos viendo si se sobrepasa un puntaje mínimo, y si el puntaje es mayor en la máscara 1 que en la máscara 0, definimos que es un bit 1 o es un bit 0 y contamos el número de bits. El proceso de inventario de RFID básicamente es que el interrogador, el lector, envía un comando un query, la etiqueta responde con un número aleatorio del 0 al 65.000. Si es correcto, responde el lector con una confirmación
y si lo recibe la etiqueta responde con el código packet, PCSPC, que es un código único por cada etiqueta. Y cuando hay una colisión es de que cuando dos etiquetas reciben la misma señal al mismo tiempo, las dos responden y las señales se suman. Se destruye, entonces se viola la codificación Manchester y no se puede decodificar. Y tiene que volver a empezar el procedimiento de nuevo y con la pérdida de tiempo. No, básicamente el problema de colisión es cuando múltiples etiquetas responden a la vez. Vamos a ver señales que hemos grabado. Esta es la señal del lector y esta es la señal de la etiqueta. Como dije, la señal de la etiqueta tiene problemas, tiene interferencia, porque en este país y en Australia también, en estas bandas operan los teléfonos celulares. ¿Y qué pasa? Esto. Colisiones. Ya no hay dos niveles lógicos, hay tres. El lector no puede decodificar esto, la correlación no funciona o sale menos de 0.5 y no se puede decodificar. ¿Cómo evita el sistema las colisiones? Fácil. Cuando se hace el comando de selección, query, se envía un número y ese número es como un dado. Cada etiqueta lanza un dado interno y tiene un número y ese número se va restando y cuando llega a 0, la etiqueta responde. Por ejemplo, si hay 4 etiquetas y un valor de 8, sale 2, 6, 8, 1, 0 y la que está con 0 responde. En la siguiente, menos 1, menos 1, menos 1 hasta llegar. ¿Qué pasa cuando hay más etiquetas que el valor del dado? Empiezan las colisiones. Ahora, ¿cómo recuperamos una colisión? Las colisiones se pueden recuperar siempre y cuando usemos antenas, usando un modelo aditivo. Si una señal A y A se suman, 2A. Si las opuestas, es 0, porque son complementarias y no se puede recuperar nada. Pero si usamos múltiples antenas, podemos captar diferencias de amplitud y diferencias en el tiempo por la propagación de la señal y usando eso podemos recuperar la información. ¿Cómo hacemos esto? Usando el algoritmo de FastICA, de recuperación de componentes, basado en, por ejemplo, en PCA, que básicamente funciona como nuestros oídos. Si dos personas nos hablan a nosotros en un evento o algo, podemos separar, podemos entender a una y a la otra por cada oído. Esto es similar. La idea básica es, bueno, en PCA, las señales tienen que ser estadísticamente independientes y no gaussianas. Las señales digitales y la codificación Manchester garantizan de que haya tanto el mismo número de ceros y unos, de niveles lógicos, porque se basan en codificar la transición, no el estado lógico, así que funcionan para este propósito. Necesitamos tantos componentes como fuentes, sabemos que vamos a decodificar una colisión, tenemos 2 antenas por lo menos, y se basa en una matriz aditiva, nos devuelve una matriz donde está cada señal original y una matriz donde está la mezcla, los pesos de la mezcla de cada uno. Aquí estamos generando, en MATLAB hemos generado colisiones, es una señal, es otra señal, la sumamos y aquí está la colisión. Acá hay diferentes niveles lógicos con un modelo aditivo. Noten de que, por ejemplo, aquí la señal está retrasada unos cuantos picosegundos referente de la otra. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho 3 cosas. Hemos hecho un generador de señales, un descodificador y una resolución de colisiones, usando MATLAB y GNU Radio. El generador de señales genera toda una interfaz, una conversación de RFID, lector, señal, respuesta C, y por ejemplo, cuando hay colisión no responde el código único de la etiqueta. Se han implementado los 5 comandos básicos del RFID, query, rep, ACK y NAC. Otras implementaciones deberían implementar los de 25 comandos completos, pero por el momento solamente se han implementado estos. El decodificador es simplemente como un depurador o un analizador de espectro. Lee la señal y muestra los parámetros, el valor del pulso, el valor de la sincronización, la frecuencia de la etiqueta, el número de bits decodificados, si hay una colisión o si no hay una colisión y el valor final. Y este es mi entorno de pruebas. Esta es nuestra antena, nuestras etiquetas, nuestras antenas y esta es la radio, el dispositivo SDR, porque nuestro lector es un lector totalmente por software para poder implementar el algoritmo FastICA. Trabajamos a 2 megasamples por segundo, 915 MHz, 25 picosegundos TARI, 40 etiquetas y muestras por ciclo, 10. Y nuestro resultado básicamente es de que mientras más abajo es mejor. De que, por ejemplo, el mejor performance pertenece a Miller 2, que mientras mejora el nivel de señal ruido, decodifica más colisiones. Y el FM0, que es el más básico, tiene un performance mucho peor.
Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos ya con etiquetas reales, porque el ejemplo aquí es una simulación con 10.000 etiquetas por software usando MATLAB, y estos son ejemplos puntuales decodificados con etiquetas de verdad. Por ejemplo, aquí hay una sola etiqueta, acá hay ruido, acá está la etiqueta, y el resultado es una señal más limpia. Por lo tanto, inclusive podemos usar el algoritmo para mejorar la lectura de etiquetas donde hay, por ejemplo, interferencias de celulares, del ambiente, medios metálicos, etc. Con dos etiquetas podemos ver que hay una colisión y recuperó al menos una de ellas. Una de estas dos señales fue recuperada con dos niveles lógicos claramente definidos. Con tres etiquetas también es posible. Esto no es la norma, pero pasa. Se tiene que elegir mediante un algoritmo de pesos cuál es la señal que está mejor, que tiene más posibilidades de ser una señal válida y se envía. Y finalmente, con 4 etiquetas ya no se puede recuperar nada. ¿Por qué? Porque solo usamos 2 antenas. Si pusiéramos muchas más antenas, podríamos recuperar todas las señales. ¿Cuál es el problema? La latencia. Y bueno, como siempre, cumpliendo el requisito de Pronavec, todos los documentos son de acceso abierto, los pueden encontrar en estas direcciones. La diapositiva se va a quedar con el ESI, así que ustedes van a poder bajarse los links. A nivel de conclusiones, yo me gustaría decir de que a más antenas mejora la posibilidad de recuperar la señal. A nivel de Miller 2 obtiene una mayor tasa de recuperación. Y nuestro gran problema, y lo que quiero dedicar un poquito más de tiempo en esta exposición, es el tema de la latencia. La latencia es nuestro gran problema y es un gran inconveniente de la radio definida por software. Como pueden ver aquí, el tiempo que demora entre ir de la computadora, del dispositivo, de la computadora a las etiquetas, llega a ser de milisegundos. Y en las etiquetas RFID, las etiquetas tienen que responder en menos de 500 microsegundos. Por lo tanto, en todas nuestras simulaciones, por ejemplo, como pueden ver aquí, la etiqueta no ha respondido con su código único, que sería básicamente la idea, la forma de confirmar que efectivamente la resolución es correcta. Por lo tanto, se hizo un modelo por software para demostrar que esto es posible, para demostrar que se puede usar un algoritmo de FastIC que hace n iteraciones, un problema también no lineal, como el que explicó el expositor de las neuronas, pero que y eso también es crítico. ¿Por qué? Porque a más iteraciones se demora más tiempo, hay más latencia. Por lo tanto, se desea más adelante pasar a FPGA. Se han hecho algunos experimentos con FPGA, sí. Hay una tesis de Jun Sin que ha hecho una implementación con FPGA de este algoritmo, pero los resultados no han sido concluyentes. Otra cosa también en la que quiero dedicar un poco, detallar un poco más, es aquí en el tema de radio definida por software. Aquí, ¿no? De que, bueno, también la radio definida por software tiene 3 métodos. El método de FPGA, el método de chips de procesamiento digital y el método de chips a medida. Son más costosos en orden que los ven. El FPGA es más barato, el DSP es más caro y esto solo se hace a pedido. Y dependiendo también se puede hacer por software, por computadora es lo más lento, por eso no aparece aquí en esta gráfica. Y el gran problema siempre va a ser este tema de aquí, la conversión digital analógica hacia afuera. Porque yo he tenido el problema de que como se envía una señal continua, una señal continua para energizar la etiqueta, a veces el equipo que vemos aquí, la unidad de salida se ha quemado. Así que también es un detalle que ha dificultado un poco las pruebas. Volviendo finalmente aquí al modelo simulado, quiero decir de que son 10.000 etiquetas, las dos modulaciones, la FM0, porque es una modulación que no multiplica con portadora, no es totalmente no gaussiana y por eso se ejecuta mal. En cambio, esas dos Miller son señales gaussianas, se multiplica por la portadora, se garantiza que hay tantos niveles 1, niveles 0 y todas funcionan mejor. Ahora, la Miller 2 es mejor, ¿por qué? Porque hay menos transiciones, hay menos ambigüedad entre las señales. La Miller 8, que es la más lenta, se ejecuta peor, ¿por qué? Porque hay demasiadas transiciones y hay más ambigüedad. Aquí pueden ver ustedes el nivel de... Aquí pueden ver este es Miller 2. El nivel de ambigüedad de Miller 8 es 4 veces esto. Entonces hay más ambigüedad y menos posibilidades de responder.
Ahora, ¿qué nos permite Miller 2? Miller 2 nos permite más velocidad y Miller 8 es más lento, pero funciona mejor en entornos más convulsionados, de más tráfico, de más interferencia. Esto, bien, al final, llegar a mis conclusiones de nuevo. Y bueno, y si alguno tiene alguna consulta o algo, son libres de preguntarme. Muchas gracias por su atención. Ay, no.